colaboraciones que seguramente son bien conocidas y han sido ampliamente exploradas por ustedes. En estos últimos 30 años, periodo de vida activa, pródiga de la Corte Interamericana, han ocurrido muchas novedades que permiten enlazar dos órdenes jurídicos que fueron antagónicos o en todo caso que se mantuvieron distantes durante mucho tiempo. El orden jurídico nacional o los órdenes jurídicos nacionales y el orden jurídico internacional. Estaban de espaldas el uno al otro y a veces en situación antagónica. Esto se ha aliviado. Se ha aliviado a través de lo que yo alguna vez llamo el tendido de puentes eficaces, adecuados, vigorosos, que permiten la comunicación entre el orden internacional y el nacional. El tránsito de los postulados internacionales a los órdenes jurídicos nacionales, puentes que se reflejan en estos últimos 30 años, en términos generales, en novedades constitucionales. Para quienes son mis compatriotas estrictos mexicanos, es útil recordar la reforma constitucional de 2011 que fortaleció, que formalizó el puente entre el orden jurídico mexicano y el orden jurídico internacional. Un puente constitucional, pues, que hay que seguir adentrando y que se ha desplegado en un buen número de estados americanos que han reformado sus constituciones para brindar el acceso a ellas, de las normas contenidas en tratados internacionales sobre derechos humanos o alusivas a derechos humanos. Otro puente ha sido el puente de la legislación secundaria para implementar los pronunciamientos de los órganos internacionales. Aquí hemos caminado con cierta lentitud. México no ha ido con la diligencia con la que debiera ir y conviene, amigas y amigos, alentar al Estado mexicano para que pronto tengamos normas suficientes y adecuadas para la implementación interna de las resoluciones de órganos internacionales. No estoy insinuando que el Estado mexicano no cumpla con las instrucciones, indicaciones, recomendaciones o pronunciamientos de los órganos internacionales. Está procurando cumplir, está cumpliendo, pero nos hace falta, o al menos yo echo de menos, un ordenamiento de implementación que diga exactamente de qué manera el Estado debe atender estas providencias del mundo internacional para satisfacerlas plenamente según es su voluntad política y su compromiso soberano. Hay huellas de esta implementación en muchos ordenamientos recientes. La Ley General de Víctimas, por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, por ejemplo, y otros ordenamientos. Ojalá que pronto podamos recoger toda esta masa de sugerencias, de postulados, de disposiciones en un ordenamiento interno de implementación que, a la manera en que existe en otros países, muy pocos por cierto, le diga a la sociedad mexicana y al Estado mexicano de qué manera se cumplen las decisiones a propósito de reparaciones dispuestas por la Corte Interamericana. Tenemos también un puente político en un sentido estricto, un sentido literal o formal, que es aquel que se forma a través de las políticas públicas, de los programas de políticas públicas emitidas por los estados. El programa de derechos humanos del gobierno federal, por ejemplo, que ya fraguado y aprobado, ha logrado impulsar otros programas sobre cumplimiento, sobre observancia y práctica de derechos humanos. Nada de eso teníamos hace 10, 20 o 30 años. Todo eso tenemos ahora y se encuentra fuertemente influido por los postulados, por las prevenciones, por las sentencias, por las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También un puente jurisprudencial. La forma en que la jurisprudencia interna recoge y aplica la jurisprudencia externa, las normas internacionales insertas en los tratados, es decir, el derecho estatutario de los derechos humanos y la interpretación de ese derecho, que forma parte de la norma expedida por los órganos internacionales, muy particularmente por la Corte Interamericana. Esto último, ese tendido de un puente jurisdiccional, se ha venido dando con especial eficacia y visibilidad en los últimos años
a través de fenómenos tan patentes y tan constructivos como el que llamamos diálogo jurisdiccional o como lo que denominamos control de convencionalidad. Tampoco teníamos este fenómeno, estas figuras, estos procedimientos hace algunos años. Hoy los tenemos y los estamos engrandeciendo merced a la comprensión y al esfuerzo compartido de la sociedad mexicana y del Estado mexicano. Quiero también ponderar la presencia de los protagonistas del sistema interamericano. El sistema interamericano de protección de los derechos humanos marcha hacia adelante, camina, anda, se despliega merced al esfuerzo de una serie de protagonistas que se han vinculado con esta causa y que han empujado en la misma dirección en términos generales. No me refiero solamente, por supuesto, a los habitantes, a los centenares de millones de habitantes reclamantes de los Estados americanos, sino a ciertos órganos del poder público o del poder social que están participando en la causa de los derechos humanos y del sistema interamericano. Ante todo, los estados. Los estados no son monolitos. Los estados no son figuras creadas por nuestra voluntad política que militen todos ellos totalmente en una sola dirección. Adentro de los estados hay distintas posiciones y esto conviene que lo entendamos, sobre todo si competimos, a veces representando, decimos, a las víctimas y en ocasiones representando, decimos, a los estados. Los estados no son monolitos. Para definir el rumbo de los estados hay una dialéctica interna, una polémica interna en el seno de los propios estados que suele ser muy vehemente. En ocasiones donde tenemos mucho observando la polémica que se suscita o las discrepancias que existen entre la sociedad civil, por ejemplo, y quienes representan a un gobierno o a un estado más ampliamente, y no siempre pensamos que tanto en la sociedad civil como en el estado hay cierta heterogeneidad y se cumple su propia dialéctica. Convengamos en que en el seno de los estados hay fuerzas que empujan en cierta dirección y fuerzas que empujan en otra. Conviene que la sociedad civil, conviene que los jóvenes que integran esa sociedad civil, que los académicos y los profesionales distingan estos diversos vientos encontrados y se sumen o atraigan la suma de aquellos que son favorecedores de la causa de los derechos humanos. Necesitamos, quienes no formamos parte formalmente, perdonen la redundancia, de los estados, en el sentido de gobiernos o poderes, conviene que hagamos alianzas con quienes dentro de los estados favorecen enérgicamente, tanto como nosotros mismos, las grandes causas de los derechos humanos para fortalecer y reorientar la conducta de los estados. Esto que digo a propósito de estos protagonistas de los estados, hay que decirlo también a propósito de la organización de los estados, de la Organización de los Estados Americanos, que ha tenido presencia también en las deliberaciones de estos días. Conviene seguir impulsando el compromiso de esa Organización de los Estados Americanos, de sus órganos políticos, de su Secretaría General, de su Consejo Permanente, de su Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, seguir fomentando, digo, el compromiso de esa organización con el gran tema de los derechos humanos, que es uno de los pilares sobre los que se ha construido esa organización. Y lo propio puedo decir de la sociedad civil y ahora, sobre todo, de la academia y de los profesionales, particularmente los profesionales del derecho. La academia en un sentido amplio, en un sentido generoso y lato, ha asumido una posición generalmente muy clara y muy activa en beneficio del desarrollo de la práctica de la aplicación de los derechos humanos. Estamos reunidos y unidos en una sede académica. Esta espléndida facultad, muy bien conducida por usted, señor director, a quien deseo todo el éxito, además, que merece su talento y su gestión, es uno de los hogares académicos de esta causa de los derechos humanos. No el único, pero sí uno muy importante y muy influyente en el conjunto de la vida académica mexicana. Y de aquí surgirán
juristas, abogados, ustedes mismos o compañeros de ustedes en otras facultades o en otros ámbitos de la formación jurídica que tendrán que sumarse a este conjunto de protagonistas o de actores del sistema interamericano. Así que estos son los baluartes del futuro que se forjan en el presente, ustedes mismos como actores del sistema interamericano, no solamente como personajes que lo son y bienvenidos de una competencia o de una reflexión académica, sino como personajes de una acción política en favor de los derechos humanos en este escenario, en este espacio, el académico, en el otro más amplio, el nacional, y si posible fuera, y si lo es, en el ámbito internacional americano, que es el ámbito que nos compromete e interesa. La Corte Interamericana, y perdónenme que está haciendo algunas digresiones, pero creo que son interesantes, al menos para mí, en este proceso de reflexión compartida. La Corte Interamericana tiene una vocación muy clara, muy definida, que ha ido acendrando en estos últimos tiempos. Ustedes pueden, pienso que deben, cotejar el ser y el quehacer de este Tribunal Interamericano con el ser y el quehacer de otros tribunales de la misma especialidad. La Corte Europea, por ejemplo, o la Corte Africana u otros organismos de la misma especialidad. Llama la atención, por ejemplo, que mientras un tribunal más allá del Atlántico se pronuncia en millares y millares de sentencias y está constituido por 47 juzgadores con gran pujanza, de este lado del océano tengamos un tribunal integrado solo con 7 juzgadores y que ha emitido poco más de 200 sentencias para atender otros tantos casos contenciosos y una veintena larga de opiniones consultivas. Pero esto, lejos de desconcertarnos o de preocuparnos, debería ayudarnos a definir cuál es finalmente la vocación primordial, la vocación esencial de la Corte Interamericana, la suya propia, que no es la de una Corte con pronunciamientos numerosos a manera de cuarta instancia o de tercera instancia para continuar externamente los litigios iniciados internamente. Es una Corte llamada a interpretar un orden jurídico internacional y a proyectar esas interpretaciones en el plano regional. Es una Corte acotada a casos de gran injuria, a casos de gran relevancia, que pretende dar a sus decisiones sentido de trascendencia. Y quiero aclarar un poco lo que estoy diciendo. Una sentencia dictada por la Corte Interamericana puede contener diversas expresiones condenatorias, diversas instrucciones al Estado que ha sido objeto de la sentencia. Cumplir la sentencia es atender cada uno de esos extremos condenatorios. Pero esto no sería suficiente. Lo importante, más allá del puro cumplimiento, que es importante, es el sentido que a través de un impacto definido, el sentido de trascendencia que adquieran estas resoluciones. Mencionaré simplemente, para ilustrar lo que estoy diciendo, un ejemplo mexicano que es bien conocido por todos ustedes. El caso Radilla. El caso Radilla, un gran caso jurisprudencial, un caso histórico que se ha proyectado sobre el orden jurídico mexicano en la forma que ustedes saben, redefiniendo el rumbo de nuestra jurisprudencia, redefiniendo el derrotero del orden jurídico mexicano. Contiene una serie de puntos condenatorios al Estado mexicano y surgió a partir de la desaparición forzada de una persona cuyos derechos fueron evidentemente conculcados hace ya más de 30 años. El cumplimiento, el puro cumplimiento de la sentencia del caso Radilla implica, entre otras cosas, la localización de sus restos y el enjuiciamiento de los responsables de la desaparición y otras varias cosas. Eso es cumplimiento. Está pendiente todavía ese cumplimiento, pero, sin perjuicio de este cumplimiento de la sentencia, existe, y es sobre lo que yo quiero ponderar ante ustedes, la trascendencia de un caso de estas características que conmovió la jurisprudencia nacional, que conmovió al orden jurídico. Y es esto precisamente lo que pretende la Corte Interamericana. No solamente que lo pretende, desde luego, el cumplimiento puntual de los extremos condenatorios de un pronunciamiento judicial,
sino la forma en que este pronunciamiento judicial, en sus expresiones más ambiciosas, se proyecta sobre el orden jurídico. Y vaya, el caso Radilla se ha proyectado sobre el orden jurídico mexicano, y aquí nos tienen a varios años de que se produjo ese caso y de que se produjeron las resoluciones de la Corte Interamericana y la Nacional, hablando del caso Radilla y citándolo como un asunto esencial que dio un nuevo derrotero a nuestra reflexión jurídica y a nuestra práctica jurídica, que contribuyó a movilizar a los tribunales junto con la reforma constitucional de 2011 en una dirección diferente de aquella que habían seguido en años precedentes. Bueno, esta es la vocación de la Corte Interamericana. No dictar miles y miles y miles de sentencias sobre cuestiones que probablemente sean reiterativas, sino dictar las sentencias que sea necesario pronunciar para colmar grandes vacíos jurisprudenciales y enfilar la marcha de los estados y la marcha del desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos en el mejor sentido, en el sentido más propicio, más favorecedor para la causa de la dignidad humana. Entonces podemos sentirlo, me parece, y confieso que soy absolutamente parcial, pero creo que parcial con razonamiento, no sin él, no puramente sentimental, podemos sentirnos orgullosos, digo, del quehacer que ha cumplido en esta treintena de años la Corte Interamericana. Dos palabras más, estoy consciente de que el tiempo nos devora y de que tenemos que atender las exigencias del tiempo. El régimen de reparaciones, que es algo que se proyecta sobre los casos que se encuentran sujetos a litigio, y el control de convencionalidad. Las reparaciones que la Corte Interamericana dispone constituyen ese sistema, ese régimen, ese conjunto de principios inherentes al sistema de reparaciones. Artículo 63.1 de la Convención Americana constituyen lo que he llamado reiteradamente la joya de la corona. No son reparaciones que se resuman en indemnizaciones compensatorias, en pagos de numerario, en pagos en especie, para resarcir a la víctima inmediata, directa, de una violación sobre los perjuicios que ha sufrido en los planos material e inmaterial. Son reparaciones ambiciosas, con una pretensión de gran aliento, con un enorme horizonte. Son sentencias, pretensiones concentradas en sentencias transformadoras, estructurales, que pretenden un cambio de las condiciones de pensamiento y de vida de las naciones a las que se aplica este régimen de reparaciones. Piensen ustedes, por ejemplo, amigas y amigos, en el caso de Campo Algodonero, que yo suelo traer a colación porque me parece ejemplar sobre esta materia. En la sentencia de Campo Algodonero, la Corte Interamericana dio un paso que nunca antes había dado y que seguramente seguirá dando en lo futuro. Dispuso que el Estado mexicano no solamente hiciera las investigaciones que había que hacer y diera las satisfacciones que había que dar, sino dispuso, entre otras muchas cosas, que el Estado mexicano hiciera todo lo que estuviese en su mano, que es mucho, para modificar los patrones culturales que habían engendrado una situación de violencia discriminatoria y machista en el ámbito en el que ocurrieron las violaciones que fueron materia del caso Campo Algodonero. Uno lee ese párrafo de la Corte rápidamente y parece un párrafo más, pero es el párrafo más trascendente, probablemente, de toda la sentencia, porque lo que está la Corte disponiendo en ese párrafo es la modificación de una cultura. La modificación de patrones culturales es un cambio histórico muy diferente del pago de una indemnización o el procesamiento de unos responsables. Es la modificación de una ruta histórica errónea en aras de una nueva ruta histórica idónea para la protección de la dignidad de las mujeres y ciertamente, junto con la de ellas, de los varones que las acompañamos en su marcha por la vida. Ese es el sentido, ese es el gran alcance del régimen de reparaciones. Y por último, el control de convencionalidad. Del control de convencionalidad se ha dicho mucho, se ha hecho, y todavía, a mi juicio, que lo expreso con toda libertad, en una facultad en la que siempre
nos manifestamos con entera libertad y responsabilidad también. Sin embargo, no hemos logrado un concepto unívoco, pacíficamente aceptado, adecuado, universal, acerca de qué es el control de convencionalidad. En la doctrina europea, lo sabe don Guillermo, lo saben otros estudiosos, lo saben ustedes, el control de convencionalidad, como nosotros lo mencionamos, es visto con gran reticencia, con enorme preocupación. No se comulga con esa figura llamada control de convencionalidad y en todo caso se le teme. Más allá de nuestra frontera norte, uno de los motivos que preocupan inclusive a los partidarios del ingreso de esos estados en el sistema interamericano, ingreso pleno, quiero decir, es nuestra idea o nuestras ideas, porque no tenemos una sola, acerca del control de convencionalidad. Conviene, pues, para beneficio de América, para beneficio del orden jurídico, para seguridad jurídica, para aplicación de la justicia, que mantengamos viva la reflexión sobre lo que es o debe ser el control de convencionalidad. Y nos preguntemos con absoluta sinceridad y objetividad, con análisis crítico, si el control de convencionalidad es una forma de participación de los juzgadores en la aplicación de las normas internacionales a través de la inaplicación o expulsión de normas, o si debe ser extendido, como parece que muchos sostienen, a todos los órganos y agentes del Estado. Yo no digo que no, digo que lo pensemos, que lo reflexionemos y calculemos las consecuencias. Una cosa es que los jueces hagan, como es su función natural, un control de normas nacionales a la luz de normas internacionales, cosa que siempre han hecho los jueces en el plano interno, y otra cosa es que digamos que ese control de convencionalidad se va a hacer necesariamente por todos los órganos y agentes del Estado. No alcanzo todavía a comprender, quizá por la limitación de mi cultura y de mi experiencia, no alcanzo todavía a entender cómo es posible que hagan control de convencionalidad, no digo subordinación a la norma, digo control de convencionalidad, otros agentes u órganos del Estado. Y si hablamos de otros agentes u órganos del Estado, hablamos del presidente de la República, una república, la que sea, hablamos de los gobernadores, hablamos de los policías, hablamos de los agentes del Ministerio Público, de los directores de instituciones públicas de educación o de salud, de los agentes de correos, que también son órganos del Estado. ¿Cómo hacen control de convencionalidad los funcionarios del Servicio Público Postal? ¿Cómo hacen control de convencionalidad los funcionarios de la policía? ¿Cómo hacen control de convencionalidad los empleados públicos del sistema fiscal? ¿Cómo se puede hacer control de convencionalidad? Es obvio que ellos se encuentran sometidos a la observancia de las normas internacionales. Lo dice el artículo 1 de la Constitución. Pero no me refiero a eso. Yo me refiero a la figura del control de convencionalidad. ¿Cómo puede trasladarse esa encomienda del orden judicial, de la que es característica, al orden no judicial, en el que abundan los servidores públicos de distintas encomiendas que ahora han sido convocados para ejercer control de convencionalidad? En fin, esto lo planteo sin llegar a ninguna conclusión, lo planteo como lo acabo de plantear, y ustedes son testigos amables de ello, como una serie de preguntas para que nos las formulemos y podamos contestarlas oportunamente en la inteligencia de que lo que pretendemos con la figura del control de convencionalidad es arribar a una interpretación unánime, uniforme, compartida de las grandes convenciones rectoras de los derechos humanos en este continente. La Convención Americana y otras convenciones. Queremos conceptos compartidos para todos los estados americanos, no solamente para un circuito judicial de uno de los estados, sino para todos los estados americanos. Esto es lo que se denomina la construcción de un jus comune, un derecho común de los derechos humanos en el ámbito americano. Bueno, son preguntas. Lo que ya no es pregunta es mi conclusión, y con esto, señor director, señoras, señores, termino. Estamos inmersos en un sistema
Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, cuyos ideales compartimos, cuyo personaje central, el ser humano, veneramos. Hay que entender, sin embargo, que este sistema no está completamente construido, que es un sistema apenas en construcción, pendiente de los aportes que ustedes puedan hacerle para continuar esa construcción que quizás sea infinita. Bien, hay que entender, no sistema construido, sino en construcción. Y por otra parte, un sistema siempre en riesgo. Todos hemos sabido, somos testigos, de los riesgos que se corren todavía y se seguirán corriendo en este mundo tan plural y complejo en materia de derechos humanos y por lo tanto en materia del sistema interamericano. Está en riesgo siempre el sistema, a veces por insuficiencia de recursos, a veces por insuficiencia de voluntad política de quienes debieran ser sus más esforzados defensores. Bueno, mantengamos la vista puesta en las situaciones de riesgo y tratemos de salir al paso de esas situaciones para resolverlas y con ello preservar ese instrumento precioso que sirve para la protección de nuestros derechos. Los suyos, los míos y los de otros 500 millones de latinoamericanos que aguardan la tutela de la Corte Continental. Muchas gracias. Don Sergio García Ramírez, si algo tenemos que agradecerle es la generosidad de su erudición. Muchísimas gracias, porque me parece que ha sido profundamente inspirador, no solamente para quienes harán uso de la palabra como representantes de las víctimas y agentes del Estado en apenas unos minutos, sino para quienes de alguna manera queremos y nos esforzamos por tener sociedades, particularmente las latinoamericanas, protectoras de los derechos humanos. Muchísimas gracias por su palabra, muchísimas gracias, director, por su presencia. De esta manera vamos a dar fin